Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar, como siempre, agradeciendo a mis compañeros de Deusto Business Alumni por la oportunidad que me brindan para estar con todos vosotros. El guión que voy a seguir a lo largo de la presentación es un guión típico de coyuntura económica, pero sí quiero dedicar un primer punto donde lo que me gustaría es tratar de ver cuáles son los elementos de fondo que están generando los dos shocks que estamos viviendo a lo largo de los 3 últimos años. Me estoy refiriendo a la crisis sanitaria del COVID y, por otra parte, a lo que es la guerra que se está desarrollando en estos momentos entre Ucrania y Rusia. Esas tendencias de fondo van a tener algunas consecuencias de carácter económico y sí me gustaría dedicar un primer punto a trasladar cuáles son las ideas que más o menos se están barajando. Y luego el resto de la presentación es la habitual presentación de coyuntura económica, en la que me centraré fundamentalmente en lo que es en el corto plazo de la economía y tratando de ver cuáles son las previsiones que en estos momentos tenemos para el año en curso. Bien, como digo ahí, vamos a ver en estas dos primeras transparencias cuáles son, de alguna forma, esas tendencias que se están generando con estos shocks que hemos vivido. En primer lugar, esa tendencia que estamos yendo hacia un mundo bipolar en el que la irrupción de China como potencia geopolítica y como potencia económica está poniendo en cuestión la hegemonía de Estados Unidos, y esto es algo que obviamente a los americanos no está gustando, ¿no? Y en estos momentos, además, la guerra entre Ucrania y Rusia está de alguna forma potenciando esta división geopolítica a nivel global debido fundamentalmente a las medidas que se están tomando desde Occidente, ¿no? Por otra parte, el COVID y la guerra marcan ciertas tendencias como la preocupación por esa resiliencia y la seguridad por parte de los gobiernos y de las empresas, ¿no? En lo que respecta a los gobiernos, esta preocupación se está apreciando fundamentalmente en elementos como el incremento del gasto de defensa, así como las inversiones tanto en materia sanitaria como en materia energética, ¿no? Y en lo que respecta a las empresas, hay una intencionalidad muy clara en el reforzamiento de esas cadenas de suministro globales que se han visto sacudidas por el impacto del COVID. Y para finalizar, en la sociedad hay una clarísima preocupación por el medio ambiente, por tratar de mitigar los efectos de ese cambio climático, y también hay una preocupación muy clara por la seguridad en materia sanitaria, ¿no? Y como me pregunta la propia transparencia, esto va a tener unas consecuencias también en lo que respecta a la eficiencia económica. ¿Esas consecuencias serán negativas? Bueno, vamos a tratar de avanzar algunas de las consecuencias. Algunas se están produciendo y otras podrían producirse, ¿no? La primera cuestión que apunto es que se plantean ciertas dudas acerca del crecimiento a largo plazo de las economías, ¿no? Es decir, toda esa inversión que vamos a hacer, en principio, en materia sanitaria, en materia energética, en materia alimentaria o en lo que respecta al cambio climático, podría ser una buena noticia porque, de alguna forma, en un entorno de envejecimiento de la población es una manera de sostener la demanda, ¿no? Cuando, en principio, esa tendencia apuntaría justamente a lo contrario, y siempre y cuando no hubiese un trade-off con otros componentes del gasto, ¿no? Pero, claro, ante una situación de envejecimiento de la población, el elemento, la variable más relevante es la productividad, y eso es lo que no está claro. Si el incremento de gasto en todas esas cuestiones, en materia alimentaria, en materia de energética, en materia de defensa, si ese incremento del gasto en esas cuestiones va a llevarnos a un incremento de la productividad de la economía, ¿no? Además, como siempre, hay un elemento adicional que tenemos que meter en la ecuación. Da la sensación de que vamos a necesitar un incremento también de regulación, y normalmente la regulación y el crecimiento pues siempre van un poquito en contra, ¿no? Luego, el segundo elemento que apunto es el entorno inflacionario, ¿no? Claro, esa duplicidad en las cadenas de suministro puede hacer que los productos, de alguna forma, a las empresas les resulten más caros de producir, y evidentemente eso acabe trasladándose también a los clientes finales, ¿no? Pero es que no solo eso. Desde 2016, desde que arrancó el Brexit y desde todo lo que es la era Trump, hay una tendencia muy clara a nivel global a poner trabas a las migraciones, y eso en unos mercados laborales ajustados como lo que estamos viviendo puede suponer que se generen tensiones de carácter salarial, ¿no? Y para terminar, todo lo que respecta al cambio climático, en principio, y todo lo que tiene que ver con la economía verde, en principio es algo que a medio o largo plazo pues va a ser bueno para nosotros, porque vamos a conseguir acceder a una energía más barata, pero en el tránsito hasta que lleguemos ahí, pues todo lo que es el ámbito de la energía marrón precisamente pues tendrá relativas tensiones y posiblemente eso también afectará a los precios, ¿no? El tercer elemento que apunto son las dificultades que tienen los bancos centrales en la implementación de la política monetaria. Esto es algo que lo estamos viviendo en estos momentos. La reciente crisis de la semana pasada de los bancos americanos, y la que es noticia en estos momentos del Credit Suisse, pues de alguna manera son elementos que están poniendo en cuestión la manera en la que los
los bancos centrales están implementando la política monetaria, ¿no? Lo cierto es que los bancos centrales sí gestionan bien la demanda agregada de la economía, pero es que el entorno en el que estamos ahora está colisionando esa demanda, ese intento de gestión de la demanda agregada con shocks de oferta, ¿no? Y eso dificulta mucho el trabajo de la política monetaria, ¿no? Otro elemento importante es el previsible incremento del endeudamiento. En realidad, todo lo que estamos apuntando son inversiones que van a necesitarse financiadas y ese incremento del endeudamiento podría llevar a tensiones en un futuro próximo debido pues, a las dificultades que puedan encontrarse los gobiernos para tratar de acceder a los mercados, ¿no? Y el último punto es la desglobalización financiera. Esa bipolaridad de alguna manera puede llevar a fragmentar los mercados financieros, ¿no? Y eso también puede ser un problema a medio plazo, ¿no? Pasando ya a lo que es propiamente el qué está sucediendo en términos de crecimiento, en términos de precios y de mercado laboral a nivel global, pues diríamos que si miramos al pasado curso, el pasado año, los últimos datos que tenemos son hasta el cuarto trimestre de 2022, podemos distinguir dos fases. La primera mitad del año, que fue una primera mitad en la que hubo un dinamismo muy importante en las economías. Además, evidentemente, ese dinamismo también en parte está motivado porque el primer semestre de 2021 todavía fue un semestre en el que de alguna manera teníamos ciertas restricciones, particularmente en el sector de servicios asociados a la pandemia que estábamos viviendo, pero en la segunda mitad del año sí que es cierto que se ha notado una clara desaceleración en las tasas del crecimiento. Como se puede ver en la figura, las tasas interanuales han caído del entorno del 4 o 5% que teníamos a principios de 2022 al entorno del 1% que teníamos en diciembre de 2022. De hecho, al final del año, el último trimestre, incluso se barajaba la posibilidad de que entrásemos en tasas de crecimiento negativas el cuarto trimestre del año y se apuntaba la posibilidad de que esas tasas iban a venir también acompañadas con un primer trimestre también en negativo y que íbamos a entrar en una recesión de carácter técnico. Lo cierto es que eso no se ha materializado y de momento en lo que respecta al corto plazo no se va a materializar. Mirando el índice de gestores de compras podemos ver la vuelta que ha tenido el indicador en la fase final del año, ¿no? Aproximadamente a partir de noviembre y diciembre el indicador ha empezado a virar y ese viraje le ha llevado en estos momentos, en febrero de 2023, a estar el indicador compuesto a estar en los países desarrollados claramente por encima de esa tasa de referencia del 50, lo que apunta que estamos en zona, por decirlo así, de expansión económica. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa parte final del año para que se haya podido producir esto? Bueno, pues fundamentalmente hay dos hechos que sí que tienen muchísima relevancia. Uno de ellos es que ha habido una corrección a la baja muy clara en materia de precios energéticos, motivado fundamentalmente por un invierno quizá menos duro del que se preveía, por una parte, y por otro lado también hubo una crisis importante de nuevo de COVID, un incremento de los contagios importante otra vez en China, donde se pensaba que de nuevo China iba a persistir en esa política de cero COVID, pero finalmente a finales del año también decidieron la apertura, lo cual también ha tenido muchas consecuencias de carácter económico en este sentido positivas, ¿no? Y toda esta fase de incipiente de nuevo de crecimiento que se está viviendo a nivel global viene acompañada con nuestro gran problema, que son los precios, el comportamiento de los precios. Como se puede ver en la transparencia, las tasas de crecimiento de los precios son tasas muy importantes, muy relevantes, son las tasas las más elevadas desde hace ya bastantes, diría incluso que décadas, claramente, y como se puede ver ahí, pues son tasas además con cierta persistencia, en el sentido que en Francia llevan instaladas en el entorno del 6%, pues desde prácticamente antes de mediados del año pasado, en Alemania están en estos momentos en el entorno del 8%, en la zona euro en el entorno del 10%, ¿no? Y son tasas realmente inaceptables, ¿no? Si miramos ahora a España, por ver los datos de más próximos a nosotros, pues lo que diríamos es que fundamentalmente lo que se puede apreciar es, en la figura de la izquierda, en términos de crecimiento, se aprecia que básicamente el año pasado el comportamiento del PIB en el conjunto del Estado ha sido similar al de los países desarrollados, es decir, una primera parte en la que ha habido pues, una actividad y ha sido una primera parte donde ha habido un dinamismo y un crecimiento económico importante, y sí que es cierto que los dos últimos
últimos trimestres del año se aprecia clarísimamente una desaceleración del crecimiento. En términos trimestrales, las tasas de crecimiento han sido del 0,2%, tanto el tercer trimestre como el cuarto trimestre. Pero es muy interesante también ver cuáles son las particularidades, en este caso de la economía española, lo que podemos verlo en el gráfico de la derecha. En ese gráfico de la derecha podemos ver, en el cuadro de abajo podemos ver tres líneas que son interesantes. Son datos del cuarto trimestre en términos interanuales, en términos trimestrales, y finalmente la última línea lo que hace es compararnos con el cuarto trimestre de 2019, es decir, compararnos tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda con los datos previos a la pandemia. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, pues que todavía la renta española no ha alcanzado la renta que teníamos justo antes de la pandemia. Estamos un 0,9% por debajo. Y si miramos por el lado de la demanda, lo que podemos apreciar es que tanto el consumo como la inversión han tenido un comportamiento muy negativo ese cuarto trimestre, lo que además hace que nos alejemos aún más en términos reales de esos datos previos a la pandemia. Y por el lado de la oferta, lo único que podemos ver que es el sector servicios el que ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, y en estos momentos su valor añadido bruto es un 0,4% por encima de ese dato del cuarto trimestre de 2019. Pero también tenemos un problema de inflación, compartiendo los problemas que tienen el resto de países desarrollados. Y esta transparencia es un poquito complicada, pero es sencilla de ver la idea, ¿no? Estoy comparando dos momentos del tiempo. Septiembre de 2022, donde la tasa anual de crecimiento de los precios será el 8,8%, con el último dato que en estos momentos tenemos disponible y desagregado por grupos que componen la cesta de la compra, que es febrero de 2023, donde la tasa de crecimiento ha sido el 6%. Bien, ¿y qué es lo que podemos ver en el gráfico? En el gráfico podemos ver, las barras azules indican septiembre de 2022, podemos ver que en realidad esos 8 puntos fundamentalmente se debían al crecimiento de los precios que se estaban produciendo en 4 grupos de los 12 que componen la cesta de la compra. Concretamente me estoy refiriendo al grupo 1, el grupo de alimentación, al grupo 4, grupo que engloba fundamentalmente la parte energética, electricidad, gas, el grupo 7 que está relacionado con transporte y el grupo 11 que está relacionado con restaurantes y hoteles. Es decir, teníamos una inflación fundamentalmente asociada a energía y alimentación. Si miramos cómo ha cambiado el perfil, si miramos las barras amarillas, ahora lo que vemos claramente es, con la salvedad de que en estos momentos el grupo 4 está aportando en negativo, porque ha habido una corrección, como he dicho antes, muy importante en materia de precios energéticos, lo que estamos viendo es que las barras amarillas han empezado a crecer, es decir, la inflación ha empezado a insertarse en el resto de grupos. Ahora vemos claramente una inflación no solamente en el sector alimentario o en el sector de transporte, en el sector de restaurantes, hoteles, sino también en otros servicios, también en muebles, artículos del hogar, también estamos viendo en ocio y cultura, en enseñanza, es decir, de alguna manera la inflación está entrando en el resto de grupos. Y eso también se puede apreciar si miramos el subyacente, ¿no? Podemos ver en esta transparencia el subyacente tanto en España como en la zona euro y vemos que está en el entorno del 7%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el problema que tenemos es un problema claro de inflación y que de alguna forma pues los bancos centrales están tratando de abordarlo, ¿no? Además, todo ello viene acompañado con otro elemento que es también muy relevante, y es que los mercados laborales están muy ajustados. Es decir, las tasas de paro están prácticamente en mínimos tanto en Estados Unidos como en la eurozona, lo cual puede ser un elemento que puede ayudar a que haya tensiones de carácter salarial y evidentemente eso alimente de nuevo los precios, ¿no? Y los bancos centrales, lo que han comenzado, más o menos en la primera parte del año pasado, han comenzado a cambiar, a virar la orientación de la política monetaria, a subir los tipos de interés, ¿no? Y además han sido subidas mucho más elevadas de las que habitualmente nos han tenido acostumbrados. Hoy, precisamente, hay una reunión del Banco Central Europeo y se espera que haya además un crecimiento de medio punto en los tipos de interés, y a finales de este mes habrá una reunión de la Reserva Federal donde se espera que haya un crecimiento de 25 puntos básicos. Pero lo que sí es cierto es que también estas subidas, de alguna manera,
comienzan a tener sus efectos o sus daños colaterales, ¿no? Es muy reciente, de la semana pasada, la crisis que han vivido dos bancos en Estados Unidos y en estos momentos también la crisis que está teniendo Credit Suisse, ¿no? Y es que, de alguna forma, como decía antes, la gestión de la política monetaria en un entorno en el que estamos conviviendo con una serie de shocks de oferta se está convirtiendo en una cuestión que, bueno, pues está siendo relativamente complicada, ¿no? Y entramos ya en el último apartado, ¿no? En el apartado de las previsiones, ¿no? Y hay un dicho que es que, bueno, hacer previsiones es difícil, prever es difícil y sobre todo el futuro, ¿no? Yo añadiría una cosa más a esa frase: prever es difícil, sobre todo el futuro, pero encima mucho más difícil si se tambalea también el pasado. Y en esta transparencia intento trasladar una idea, ¿no? Es decir, entre diciembre y enero del año pasado ha habido dos correcciones de la serie del Producto Interior Bruto por parte del INE, ¿no? Las correcciones han sido ambas al alza, ahí se pueden ver tres líneas. La línea de abajo es el dato que teníamos hasta noviembre, y con ese dato que teníamos hasta noviembre, si cogíamos los tres primeros trimestres de 2022 y veíamos lo que habíamos crecido con respecto a los tres primeros trimestres de 2021, pues esa tasa de crecimiento era del 5,7%. Bueno, pues en diciembre hubo una corrección de esa serie de PIB donde esa tasa de crecimiento de los tres primeros trimestres pasó a ser del 6,3%, es decir, hubo un incremento de 6 décimas. Y de nuevo, más adelante en enero, ha habido una nueva corrección de esa serie del PIB, donde el crecimiento de los tres primeros trimestres es del 6,5% con las cifras actuales. En definitiva, ha habido un incremento aproximadamente de 1 punto porcentual, una corrección que equivale a 1 punto porcentual. Bien, esta cuestión, junto con, además, ese viraje que ha habido en términos de crecimiento en la parte final del año que hemos comentado antes, es decir, cómo a partir del mes de noviembre hemos comenzado a percibir que la economía comienza de nuevo como a despuntar, pues ha hecho que nuestras previsiones desde el mes de noviembre, las que teníamos el mes de noviembre, a las que tenemos en estos momentos en marzo, también hayan sufrido un cambio sustancial. En términos de PIB y en lo que respecta al conjunto del Estado, nuestras expectativas han pasado de un 0,8%, que es lo que esperábamos en noviembre, a un 1,5%, que es lo que esperamos ahora, ¿no? Con tasas de crecimiento de empleo en términos de trabajo, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, pues en estos momentos del 1,3%, un poquito por debajo del crecimiento del PIB, y con una tasa media de crecimiento de los precios que esperamos para este curso en el entorno del 4,4%. Es decir, queda claro que el problema que ahora mismo estamos viendo es un problema todavía de inflación, claramente. Y nada más, lo único también señalar que lógicamente estas son nuestras previsiones, ahí se pueden ver cuáles son los cambios que se han producido en muy corto espacio de tiempo y evidentemente viviendo en un entorno de guerra como el que estamos, no queda más remedio que señalar que la incertidumbre es muy elevada y que previsiblemente, dependiendo de cómo evolucionan los acontecimientos, pues estas previsiones serán lógicamente modificadas a lo largo de los próximos meses. Y sin más, pues muchísimas gracias por vuestra atención.